Dios es el más interesado en que haya una unidad en la iglesia con Dios. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Nadie más interesado que el Señor, que mató la naturaleza pecaminosa que había en nosotros, que nos dio una nueva naturaleza, que nos dotó, óigame, de un nuevo corazón, de un nuevo espíritu, y nos dio su Santo Espíritu. Y nos damos cuenta que esas cosas han pasado en nuestra vida, primero, para que le demos la dirección al Espíritu de Dios, porque todo aquel que es dirigido, direccionado por el Espíritu Santo, Él es un hijo de Dios. Pero también, mi hermano, nos damos cuenta que la Biblia dice que el Señor Jesús dice que todo aquel que guarda la palabra del Señor, el Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, vendrán y harán morada con Él. Amén. ¿Estamos entendiendo eso? Bueno, pero entonces falta algo. Sí, ya tenemos la naturaleza divina. Esa se me había olvidado nombrarla. Ya tenemos la naturaleza divina. Sí, ya tenemos un espíritu nuevo. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Pero qué sigue? ¿Ya? ¿Llegamos hasta ahí? La unidad con Dios se consigue solamente con tener una naturaleza divina o un espíritu nuevo y el Espíritu Santo dentro de nosotros. No, porque sencillamente eso es como la herramienta para avanzar en un proceso. ¿En un qué? En un proceso. Claro, esas son como lo que necesitamos para avanzar en un proceso donde cada día la conversión en usted y en mí se va haciendo, más bien se va perfeccionando. La conversión que tiene que ver con la obediencia, que tiene que ver con el crecimiento de la fe, y todo lo que hemos venido estudiando se va dando en ese proceso, porque ahora somos nuevas criaturas, porque ahora somos hijos de Dios, porque ahora somos herederos del reino de los cielos. Pero pasa algo: si nosotros no tomamos, más bien si no conocemos la personalidad de Dios, el carácter de Dios, y con toda esa ventaja que tenemos empezamos a caminar hacia esa personalidad de Dios, pues nos va a ser muy difícil entrar en una unidad con Dios. Le estoy hablando que si el creyente no se interesa por conocer cuál es el carácter de Dios, si el creyente no se interesa por conocer cómo reacciona Dios ante las cosas que suceden, el temperamento, y si no conocemos, no nos interesamos por conocer cómo piensa Dios, para nosotros pensar como Él, nunca habrá unidad con Él. Nunca podremos estar unidos a un Dios que piensa diferente al ser humano. Mis pensamientos son mucho más altos que vuestros pensamientos. Le dijo a los del Antiguo Testamento, no a nosotros. ¿Sabe qué nos dijo a nosotros? Que teníamos la mente de Cristo. ¿Se da cuenta que no es lo mismo antes que ahora? El Señor nos dio la mente de Cristo, pero la tenemos funcionando. ¿Sabemos cómo piensa el Señor? ¿Estamos conscientes de que pensamos como Cristo? Pastor, está hablando de cosas muy difíciles. No, porque no nos la habían enseñado, porque nunca las habíamos escuchado. Por eso nos parece ahora como cosa rara, como cosas difíciles. Pero el Señor nos dio toda la facilidad para que podamos hacer eso una realidad poderosa, una verdad poderosa. Entonces, la unidad solamente llegará si, conociendo que tenemos una nueva naturaleza, un nuevo espíritu, que el Señor nos dio como ayuda sobrenatural, su Espíritu Santo. O sea, Dios está contigo, Dios mora dentro de ti, Dios vino a vivir dentro de ti. ¿Estás entendiendo eso? Una cosa bien importante, no lo ignoremos, permanezcamos siempre hablando con Él. Tengámoslo presente, ahí estás, ¿no? Qué bueno saber que estás conmigo, Espíritu de Dios. Así. Ahora, usted tiene que saber que la nueva naturaleza, el Espíritu nuevo, el Espíritu Santo, nos permiten adquirir el temperamento, la mente y el carácter de Cristo. Usted verá cómo los acomoda. El estudio que tenemos por allí se llama Mente, Temperamento y Carácter de Cristo. Así se llama, mente, temperamento y carácter de Cristo. Estudiemos un poquito eso para que nos demos cuenta cómo es que nosotros podemos avanzar cada día intencionalmente en esa unificación
en esa unanimidad, en esa conexión para llegar a ser uno con Dios. Un religioso escucha esto y se le vuela el cerebro. Sí, de hecho, no lo habíamos entendido, muchos de nosotros no lo habíamos entendido en esta magnitud. Dios quiere que seamos uno con Él. Por eso nos dio todo lo que nos dio. Entonces, lo primero, entendamos cosas puntuales. El carácter es lo que yo soy, lo que usted es. Carácter. El carácter es formado por principios, pues no siempre bíblicos, porque no conocíamos al Señor, y entonces nuestro carácter fue formado primeramente por nuestros padres, luego por lo que nosotros decidimos creer. Cada principio es un ladrillito allí dentro del carácter que forma tu personalidad. Entonces el carácter es lo que yo soy, lo que usted es. Y lo que usted es y lo que yo soy sale a flote cuando estamos solos, cuando nadie nos mira, cuando estamos presionados por alguna situación. El carácter brota a través de la manifestación del temperamento, porque el carácter es lo que soy, pero el temperamento es como yo reacciono ante lo que me pasa. Pero definitivamente el temperamento hace parte de mi carácter. El carácter entonces es formado, usted lo sabe, pero déjeme le explico. Me gusta cuando le explico a usted, lo entiendo mejor yo. A ver, el concepto que el ser humano tiene de cada cosa es una de las partes muy importantes del carácter. ¿Qué opina usted de ser generoso, por ejemplo? No, olvídese, ¿qué tal? Yo acabo hoy bobo, a mí nadie me regala el dinero. Eso fue un principio que a usted le dieron de pequeñito, que papá lo miró y le dijo: no sea bobo, a usted nadie le regala nada. La plata no se encuentra debajo de las piedras. Y la persona toma eso como un valor muy firme, como un valor que se establece en su vida. Alguien en medio de la vida cristiana empieza a pelear que si no será posible tener más de una mujer. ¿Pero qué le pasa? La Biblia dice: no, sí, yo entiendo, pero me parece difícil. ¿Por qué entonces a Salomón se le permitieron tener 1000? ¿Y por qué? ¿Sabe de dónde viene ese cuestionamiento? De un principio que colocaron en la mente y que se fue e invadió todo el alma de esa persona. Tal vez el papá le dijo: no sea bobo, mijito, uno no puede tener una sola. No, uno tiene que tener de 2 para adelante. Y uno recibiendo todo eso. Así que esos principios, esos valores, aunque no bíblicos, entraron a formar parte del carácter de la persona. Otra cosa que forma el carácter de la persona es las vivencias que tuvo, los recuerdos que tiene. Entonces, alguien es airado, alguien con cualquier cosita se llena de ira, se llena de enojo. Y si usted va a averiguar por qué, él tiene muy enraizado que él no se va a dejar de nadie, porque de niño todo el mundo pasó por encima de él, todo el mundo se aprovechó de él o de ella, y que ahora que tiene fuerza y se puede defender, olvídese, yo no me dejo de nadie. Ese es el carácter, lo que vino a formar esa personalidad. Ahora, ¿cómo es el carácter de Dios? Ya dijimos que el temperamento es cómo reacciona la persona y tiene que ver con el carácter. Usted y yo reaccionamos de acuerdo al carácter que tenemos, pero no reaccionamos con el carácter, reaccionamos con el temperamento. Temperamental significa que yo puedo reaccionar ante lo que me está pasando de una o de otra forma. De hecho, han clasificado los temperamentos como sanguíneo. No, hermano, usted y yo tenemos que tener el temperamento de Cristo, el carácter de Cristo, la mente de Cristo. Entonces, ¿dónde encontramos? Solamente le hago un recuento para que usted se conecte, y si quiere pedir que le den mente, temperamento y carácter de Cristo, lo puede hacer. Usted sabe que todo es gratis. Gálatas capítulo número 5. Aquí vemos bien descrito el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y el carácter del Señor Jesucristo es el carácter de Dios, no se preocupe, no necesita como darle muchas vueltas a esto. Dice entonces
Y me parece muy bonito cómo Pablo recibe la revelación de Dios en cuanto al compuesto de la naturaleza antigua y de la naturaleza nueva. Déjeme darle un valor agregado aquí, déjeme por el mismo costo contarle que de el versículo 19 al 21 es la manifestación del carácter del hombre de pecado. Ese es. Y entonces dice que es 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y como estamos hablando de la unión con Dios, la unidad con Dios, tenemos que saber que cualquier práctica de cualquiera de estas obras de la carne me separan de Dios, porque al ser humano lo separó de Dios el pecado. Estábamos lejos de Dios, éramos enemigos de Dios por el pecado, pero fuimos acercados por la sangre de Cristo que nos justificó. Pero si el creyente como creyente voluntariamente sigue practicando alguna de estas obras de la carne, por pequeña que a usted y a mí nos parezca, ay pastor, un enojito, ¿quién no se enoja? Cristianos me lo dicen así, ministros me lo dicen, pastor, lo que pasa es que usted es muy extremista, usted se va al extremo. ¿Quién no se enoja, pastor? ¿Usted no se enoja? Y yo le digo, no. ¿Cómo así que no? No. ¿Así? ¿Ira? No. Desde el año 2004, recuerdo que fue la última vez que me tembló la cara de ira. Sí, era pastor, claro, era pastor. Ya estaba entrando a mi segundo año de ministerio. No, ya había salido el primer año. Pero hermano, es que es sencillo. Tenemos al Todopoderoso dentro de usted y dentro de mí. Lo que no podamos lograr de la naturaleza nueva, de la naturaleza divina, es porque no queremos, porque tenemos condiciones, porque sencillamente decimos, no, yo no puedo. Es que pienso en ser tan bobo como usted me lo está planteando, y no, tampoco. Agachar la cabeza, dejar que todo el mundo pase por encima de mí. No, yo no creo que Dios quiera eso. Pero entonces esta es la manifestación, el carácter de los hombres sin Cristo. El carácter del hombre natural es este, y se denomina en la Biblia como las obras de la carne. Ahora, el carácter de Cristo, ¿cuál es? Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Diga conmigo, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué estamos leyendo aquí? La Biblia está describiendo el carácter, cómo es el Señor Jesús. ¿Y sabe una cosa? Usted puede encontrar en toda la Biblia cómo dice que cada una de estas componentes del carácter de Cristo no son emociones. Ninguna es emoción. Todas son posesiones del Espíritu. El amor nunca puede estar en el alma, el amor tiene que estar en el Espíritu. Así que alguien que no ha nacido de nuevo no puede amar. Se sentirá atraído por alguien, se sentirá compasivo con alguien para hacerle el bien, pero el amor está en Dios. Dios es amor y Él lo derrama en todo aquel que entrega su vida a Él. Dios lo derrama en el corazón del creyente, o sea, que el Espíritu de Dios que te fue dado derramó el amor de Dios en tu corazón. De ahí en adelante nosotros tenemos que entender que así es como es el Señor Jesús. Él es así, amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia. A ver, otra vez. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Hemos tenido tiempos donde estudiamos cada palabra. Bueno, no lo voy a hacer porque no estamos en esto. Le estoy diciendo, para que crezcamos en la unidad con Dios, tenemos que aceptar que el Espíritu Santo active en nuestra vida el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo. Pero para que el fruto del Espíritu, con sus 9 virtudes, se active en tu vida y en mi vida, yo tengo que ser muy intencional, muy consciente de que cada día le estoy permitiendo al Espíritu Santo que le dé muerte a las obras de la carne, porque no puede ser que alguno de nosotros pretenda entrar en una unidad con Dios cuando aplicamos algunas obras de la carne a nuestra vida, las aceptamos, aunque sea una, y por otro lado estamos peleando por tener amor, o sea, por tener buenas intenciones con los demás, de hacerles el bien, pero es que me parece que no es justo con este, porque yo le veo cara de mentiroso, porque yo discierno y esta es una falsa. No, la contradicción Dios no está interesado en solucionarla. Y digo yo, lo normal para un creyente, bueno, yo me he dado cuenta que muchas veces he vivido eso, esa mezcla de la naturaleza humana, aún siendo cristiano, y de la naturaleza divina. Por un lado, manifestando algunas de las virtudes del fruto del Espíritu, pero por otro lado, queriéndole dar lugar, hermano, queriéndole dar lugar a la enemistad. Pero ¿por qué dice eso de mí? Me da como pereza saludarlo. Como que yo más bien voy y lo enfrento, y entonces ¿sabe qué? La contienda, el pleito. No, hermano. Y la situación está en que la iglesia nunca podría entrar en unidad con Dios, y cuando digo la iglesia es usted y soy yo. La iglesia nunca podría entrar en una unidad con Dios si no somos conscientes de que a las obras de la carne no hay que controlarlas. Las obras de la carne no hay que disimularlas. Las obras de la carne no hay que minimizarlas. Hay que matarlas, y el único que las puede matar se llama el Espíritu Santo. ¿Sí sabe eso? Yo pensé que quería que lo leyera. Porque en la palabra está clarito, hermano, lo que le estoy diciendo. Váyase a Romanos capítulo 8 y se dará cuenta. No puede haber la pelea que hay en el hombre natural, que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. No, para nada. Romanos capítulo número 8, versículo número 13, 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Otra vez, porque si yo vivo conforme a la ira, al pleito, a la contienda, puede que ya no practique el adulterio, la inmundicia, la fornicación, la lascivia, puede que no. Puede que ya no practique la brujería, la hechicería, puede que ya no practique el homicidio, pero si estamos practicando alguno de los pecados relacionales, se llaman pecados relacionales porque se cometen en la relación de las personas. Dice así, alguno de ellos está en nosotros y eso lo lleva a la muerte a uno. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, mire que es el único que los puede matar, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque como el fruto del Espíritu es espiritual, del Espíritu del hombre, traído por el Espíritu Santo, entonces es el Espíritu de Dios, el que le da muerte a las obras de la carne, si usted y yo intencionalmente así lo queremos. Cuando nos negamos a la ira, cuando nos negamos al pleito, a la contienda, cuando aún si necesitamos ayuda, porque percibimos que en el alma hay un reclamo horroroso que no quiere salir, que hay una incapacidad para perdonar, y entonces buscamos ayuda. Bueno, este hijo mío está buscando ser libre de las obras de la carne, no los quiere más. Listo, ahí está el Espíritu Santo dándole muerte a esas obras de la carne. Amén. Entonces, ahora empieza a manifestarse las virtudes del fruto del Espíritu, que es la manifestación
de la nueva naturaleza que tenemos usted y yo. Entonces, ya la incapacidad de hacer el mal para usted y para mí es muy obvia. Yo no le haría daño a nadie, usted sí. Yo prefiero guardar silencio y sufrir el oprobio, sufrir la ofensa para que nadie vaya a salir dañado. Yo recuerdo que eso todavía estaba como en duda en mi vida hasta que me pasaron algunas cosas y le voy a contar una de ellas. Un día hago un pare, el paral de la camioneta es muy grueso y entonces yo miré hacia allá y yo no vi venir a nadie, pero había una vía transversal y la persona venía así, y cuando yo impulso la camioneta la veo, ya estaba ahí encima, freno, pero ella se enreda en la placa y cae allá. Listo, yo salgo de la camioneta, voy, miro, bueno, estaba fracturada, porque una mujer muy gruesa, y el golpe que se dio en la pierna fue tremendo. Yo con el seguro de la camioneta, con varios seguros, dije voy a llamar a la aseguradora, y ella me dijo desde el piso, no, por favor, no. ¿Por qué no? Yo no sé qué andaba haciendo ella, pero me dijo, me haría un mal, me haría daño. Yo tenía una elección. La elección era, no llamo a nadie, pero me hago responsable de ella, teniendo seguro, teniendo la compañía de seguro. Ella, yo no sé si estaba llorando por el dolor, pero se puso a llorar y me decía, no me haga eso, no voy a llamar a nadie, no, yo me voy, llame a un carro o lo que sea, tranquilo. No, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces fui con mi esposa, que ella también se bajó, oramos por ella y llamé a la ambulancia, pero no llamé a la compañía de seguros porque le piden papeles, quién sabe, andaba mal de papeles, andaba volada el marido, no lo sé, pero era una inconversa que me pedía, no me haga ese daño. Estuve ayudándole a que se recuperara en terapias, porque entre otras cosas, ese día el Señor le soldó el hueso, ¿no? Cuando la recogieron en la ambulancia y la llevaron a la clínica, pues ella empezó a hacer el discipulado, fue por eso, porque el médico le dijo, bueno, usted tuvo una fractura vieja aquí, donde ella se había fracturado, ahí se le ve la soldadura, en la radiografía se le ve la cicatriz en el hueso. ¿Usted tuvo? No, yo nunca me he sido fracturada. Ahí es donde me duele. Bueno, siquiera no se le volvió a partir, está bien curado esa. Y ella nos contó, sabiendo nosotros que le vimos ese hueso ahí, así, y oramos y le acomodamos esa pierna mientras que llegaba la ambulancia. Pero 3 meses ayudándole en las terapias, pagándole las terapias para que volviera otra vez a caminar, la medicina porque se aporrió la cadera y todo lo demás, pensando en una sola cosa: si ella percibe que yo le voy a hacer daño, no se lo voy a hacer. Porque ¿de qué se trata? No, que es que sí, yo me voy a curar en salud, yo llamo el seguro y usted verá qué hace. No, pues por haberle hecho el bien, o más bien por no haberle hecho el mal, la señora empezó a ir a la iglesia. Cuando salimos de Palmira estaba haciendo el discipulado. Bueno, gloria a Dios por eso. Entonces, una de las cosas que el carácter de Cristo trae a su vida es la certeza, la seguridad que usted no le va a hacer daño a nadie. Cuando, como cristiano, como empresario, como pastor, la persona trata de aprovecharse de los demás, trata de explotar a aquel que con buena voluntad, con alegría y con gozo se acerca para servirle al Señor, él no está manifestando el carácter de Cristo. El que porque otra persona le alterca, lo maldice y le dice, hijo del diablo, te he de ver, él no tiene el carácter de Cristo. No lo tiene. Porque el carácter de Cristo es la intención y la acción de hacerle el bien a los demás. La Biblia dice, no maldigáis. Nosotros no fuimos diseñados para maldecir, nosotros fuimos diseñados para bendecir. De tal manera que
Si nosotros intencionalmente empezamos a manifestar el carácter del Señor Jesucristo, es cuando nos vamos compenetrando con Él. Hay una palabra que está hablando de esto, y ahora se las leo, donde resume claramente cuando usted y yo empezamos a observar las virtudes del fruto del Espíritu, que es la manifestación del carácter de Cristo, y que voluntariamente estamos ganando en la paz, por el conocimiento del Señor tenemos gozo, somos pacientes, la ira no está en nuestra vida, el dominio propio, la fe como virtud, hay fe como don y hay fe como virtud, pero tenemos esa fe como virtud y crecemos en esa manifestación, nos vamos unificando con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. Necesitamos el carácter de Cristo, pero eso sí, yo le adelanto algo para los que no han hecho el ejercicio. Nos vamos a encontrar que estos principios, que estas virtudes chocan contra lo que aprendimos en el mundo. Claro, porque ¿qué aprendimos nosotros del amor? Del amor nosotros aprendimos a amar a los que son cercanos, a defender a los que son nuestra familia aunque sean culpables, los defendemos a capa y espada, pero el que no la hace, no la paga, eso sí, y que no se meta conmigo porque lo va a ver. Eso es, hay que deshacer eso, hay que reemplazar eso por la virtud del amor. Igual, paz, paciencia. Bueno, yo tengo paciencia, pero hasta un límite. No. La paciencia, como las demás virtudes del fruto del Espíritu, no tienen límite. Porque dice, los que practican tales cosas, dice es, para los que hacen tal, vamos a leerlo, Gálatas capítulo 5, dice, no existe ley, no hay ley para ellos. Gálatas 5, 23 dice, contra tales cosas no hay ley, contra la práctica de tales cosas, de tales virtudes, nadie te puede juzgar, nadie te puede decir por qué tienes tanta fe, por qué eres tan paciente, por qué eres tan gozoso, por qué tienes tanta paz, por qué no te inmutas por nada, se te está cayendo la casa encima y tú no sales corriendo, gritando y llorando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa que aunque tratan de hacerte daño, tú sigues pagando con bien y bendices y ayudas? Entonces el carácter del Señor Jesús está siendo parte y nosotros nos estamos ejercitando en ese carácter para poder unificarnos con Dios. Ahora, el temperamento. Mateo capítulo número 11. Temperamento. ¿Qué es el temperamento? El temperamento es la forma en que yo reacciono ante lo que me sucede. Y en esto del temperamento déjeme decirle algo que prueba nuestro temperamento y que demuestra qué tanto hemos avanzado en el carácter, son las cosas extraordinarias, lo que llega sorpresivamente a tu vida. Eso, allí usted y yo no reaccionamos como queremos, allí reaccionamos por lo que tenemos en depósito. Claro, en un momento como ese, que estábamos llegando en Villavicencio a la iglesia, cuando algo le dio atrás a la camioneta, yo me bajé y era un motociclista que le había dado por detrás a la camioneta, yo estando parado. Yo no me preocupé del carro, yo no miré el carro, yo fui a ver qué le pasaba a este hombre. Él se levantó y dijo, no, estoy bien. Y la motocicleta se le dañó un espejo. No, estoy bien, le dije, revísese. Llamamos no, estoy bien. ¿Cómo arreglamos? El bumper del carro tuvo no, me preocupa que usted esté bien. No, yo estoy bien, ¿me puedo ir? Claro, váyase. Porque es que estar uno atento a que, vea, me lo dañó. Ahí está. ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo reaccionaste? Entonces, la manera en que tú y yo reaccionamos ante las cosas imprevistas está demostrando tu temperamento. Y el temperamento, en gran manera, está mostrando el carácter. Porque si reacciona con ira, no tiene paciencia, no hay gozo, no hay paz.
Entonces dice el Señor Jesucristo, 11:28 de Mateo, esto es el temperamento del Señor Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo es el Señor? Manso y humilde de corazón. Oiga, tiene un alma gobernada por su espíritu. Él no reacciona con violencia. Él es manso y humilde. La mansedumbre y la humildad lo estudiamos, no sé cómo se llamará el estudio, no me acuerdo ahora, pero estudiamos que la mansedumbre y la humildad producen en ti y en mí un corazón sencillo, difícil de ofender, difícil de lastimar. Ah, que estás feo. Usted se ríe, sí, estoy feo. Sí, es feo. Ah, que sos chiquito. Sí, mi papá también era chiquito. Nunca se deja ofender, porque es manso y humilde. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesús tiene todas sus emociones controladas bajo un espíritu poderoso, renovado en Cristo Jesús, como lo tenemos usted y yo. Esa es la manera de reaccionar del Señor. Ese es el temperamento de Cristo. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar en eso, si nosotros empezamos a avanzar en la práctica de lo que es la manifestación del carácter y del temperamento de nuestro Señor Jesucristo, asumimos los problemas con mansedumbre, con humildad, no como quien tiene el poder de dañar a otro, no como el que tiene el poder de hacerle mal a otro, no, sino como quien quiere ayudar a otra persona. De hecho, usted sabe que la humildad se resume en no estar tan pendiente de las victorias, de los logros, de los aciertos de uno mismo, sino más bien pendiente de lo que tengo que mejorar. Esa es la humildad, dándose el lugar adecuado, dándose el valor que el Señor le da. Y la mansedumbre, en resumen, es un poder controlado y determinado solo para hacer el bien. Un caballo cerrero, cuando no lo han domado, eso le da pata al que se le arrime y le parte el cráneo al que lo pueda tocar. Pero ya domado, con la misma fuerza y el mismo poder, está sirviendo a la persona que lo monta. Es más o menos de esa manera. Mansedumbre y humildad. Todo usted, todo en usted, todo lo que sabe, todo lo que entiende, todo el poder que hay en su vida es para hacer el bien, no para hacer el mal. Ahora, la mente de Cristo. Escuche, en la medida que nosotros avanzamos en el temperamento, en el carácter del Señor, entonces nos vamos unificando a Cristo, nos vamos unificando al Señor. De esa manera el Señor Jesús puede obrar a través de ti y de mí. Ya para Él no va a ser difícil tomar control de tu vida y hablar a través de tu boca. No va a ser difícil. No va a ser difícil que tú y yo perdonemos, porque ya no vamos a perdonar con nuestro perdón. Ya no es nuestra alma ahí justificándose y percibiendo injusticia. No, ahora es el Espíritu de Dios tomando control y perdonando con una facilidad que usted y yo no podemos conocer en la carne, no la podemos conocer. Que el hijo de Adán, el que manifiesta la naturaleza adámica, nunca podrá hacer, perdonar con sinceridad, no lo podrá hacer. Y por eso, hermano, mire, por eso es que algunos cristianos dicen, pero ¿por qué no he podido perdonar? Porque el orgullo es parte de la vida todavía de esa persona, no tiene mansedumbre, todavía no se está manifestando el carácter de Cristo, todavía se está manifestando el carácter de Adán. Pero ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué he ayunado, he orado? No, espérese, conozca más al Señor. Entre en ayuno y en oración, porque para eso es el ayuno. Claro, para desatar ligaduras de impiedad, cosas que no me dejan acercar a la naturaleza divina, que no me dejan manifestar la naturaleza divina. Entonces, esa es una buena explicación, porque hay creyentes que no pueden manifestar el carácter de Cristo. Y por último, Filipenses capítulo 4, el versículo número 8. Aquí está entonces plasmada la mente de Cristo. Así piensa el Señor Jesús. Y tenemos nosotros que, y utilizo de nuevo este término, intencionalmente tenemos que empezar a pensar como piensa el Señor Jesús. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta es la mente, así piensa la mente de Cristo. Pastor, pero ¿cómo pensar como Cristo si yo no tengo la mente de Cristo? No diga eso. La Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Sí o no? Primera carta a los Corintios 2:16. ¿Qué dice la Biblia? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No, yo creo que usted no está leyendo. ¿Sí? ¿Usted está leyendo? Entonces puede pronunciar conmigo esto. Yo puedo pensar, dígalo, yo puedo pensar como piensa el Señor Jesucristo, porque Dios, mi Padre, me ha dado la mente de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo no puedo pensar como Cristo piensa si ahora el Señor me dio su mente? Ahora tengo la mente de Cristo y yo lo que creo lo confieso para que se haga una realidad en mi vida, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que sería muy bueno que nosotros estudiáramos estas tres cosas, ¿no? ¿Cómo pensar? Si estoy pensando en algo mentiroso, espérese, me detengo. Todo lo verdadero, dice la Biblia que debería estar pensando, todo lo verdadero. ¿Qué más dice? Dice, ¿todo lo qué? Todo lo verdadero, todo lo honesto, honestidad, apartado de la ilegalidad. Pero entonces empezamos a pensar, ¿y cómo me ahorro una platica, hombre? Si yo no declaro tal cosa, ahí me ahorro tanto, y si de pronto yo doy esta información en este documento, entonces ahí me va a salir mejor. No pensemos en eso. Alguien me decía, entendiendo esto que le estoy enseñando, alguien me decía, pastor, pero la iglesia está muy lejos de eso. No, Señor, mentiroso el diablo. Dios mi Padre, a usted y a mí nos dio todo lo necesario para empezar a practicar la mente, el temperamento y el carácter de Cristo. Lo podemos tener porque ahora nuestra naturaleza está lista y dispuesta, está acondicionada, está diseñada para pensar como el Señor Jesús, para vivir como el Señor Jesús y para reaccionar como el Señor Jesucristo. El resto es el diablo que nos quiere hacer pensar, muy duro, eso es muy difícil. No, quién sabe, ¿cuándo será que? No, pongámonos a estudiar esto, pongámonos a estudiarlo. Digamos, ¿estoy pensando lo verdadero? ¿Esto que estoy pensando es verdad? ¿Por qué le doy lugar a la mentira en mi mente? ¿Y lo que estoy pensando es honesto? ¿Está dentro de la honestidad? ¿Soy honesto con esta persona cuando le digo, sí, yo voy, cuando no pienso ir? No, yo le voy a ayudar cuando no lo pienso ayudar, lo pienso embolatar. ¿Honesto? Por eso, hermano, es que es tan peligroso esos ministerios antiguos que presionaban la iglesia para que dijeran que sí a comprometerse con algo que ellos no podían. Estaban presionándolos para que mintieran y para que fueran deshonestos. Hermano, es que ¿cómo? Es que usted no tiene fe para eso, venga para acá, no nos vamos de aquí hasta que no reciban estos sobres, por ejemplo. Y la gente los recibía. Yo recuerdo en el primer año de cristiano, la congregación era como 250 personas, repartieron 100 sobres para traer disque en un lapso de 2 meses. De los 100 sobres los conté porque yo era el ayudante del pastor. Los conté 11 sobres de 100 sobres. Y los demás, que hicieron hasta una oración levantando el sobre ahí comprometiéndose. Deshonestidad, en gran manera porque se presiona la iglesia, se presiona. Pero ¿cómo es que usted no tiene fe, hermano? No, usted le pide al Señor y hágale. No, hermano. Si la persona que no quiere, si Dios, así como propuso en su corazón, no quiere, pues déjelo, porque esa es la honestidad. Todo lo justo, justicia, pero ¿justicia de quién? ¿Estoy pensando según la justicia de Dios o según mi justicia? No, es que no es justo. De esa manera es la única forma en que nosotros podemos estar seguros. Estoy caminando en ese ensamble, estoy caminando hacia esa conexión
estoy caminando hacia esa unificación con mi Padre y con mi Señor Jesucristo. Es la única manera. Ahora, ¿en qué termina esto? El Señor Jesús lo adelantó y lo dijo, y el cristiano no lo entiende. Juan, capítulo número 15. Lo voy a invitar a que leamos 7 versículos, 7, para que se dé cuenta cómo el Señor Jesús está hablando de eso, de la dependencia, de la unidad del cristiano con Dios y de la dependencia que en esa unidad tenemos que mostrar. Dependencia. Yo dependo del carácter de Cristo para que me vaya bien. Yo dependo del temperamento de Cristo para dar testimonio de las virtudes de aquel que me llamó. Yo dependo de que el Señor me permita llevar cautivo todo pensamiento que yo identifique que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, que no es de acuerdo a la mente de Cristo. Dependo. Entonces dice, capítulo 15 de Juan, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, oiga, en Él, conectado con Él, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, pero adherido a Él, conectado en unidad con Él. 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Ya empezó a ver la unidad? ¿Sí? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y eso es algo, hermano, que tenemos que entender, urgente que lo entendamos. Haciendo las cosas como a mí me parece, haciendo las cosas como a mí me gustan, tratando de usar a Dios para que respalde mis sueños. No, hermano, no. Dice, ¿cómo es? Permaneced en mí, el 4, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí, oiga como repite esto, hermano, como que no me has entendido, te lo voy a volver a decir. ¿No me entendiste? Tercera vez que te lo digo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí y yo en él, perdón, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. A ver, le pregunto algo. ¿Usted cree que algún cristiano yendo a la iglesia regularmente puede estar separado de Cristo? ¿Sí o no? Sí, claro, sí, sí. Porque si usted y yo somos, o bueno, nosotros no, otro. Si un cristiano vive en X lugar del mundo, va a la iglesia, lee la Biblia, escoge promesas y dice, aleluya, mire, esto es para mí, pero reacciona conforme al temperamento humano, con ira, porque es que no me saque el mal genio, hermano, que yo soy cristiano, pero no quiere decir que yo sea un bobo. Si para que le vaya mejor en su negocio, en su empresa, hace triquiñuelas, engaña o quiere engañar al gobierno, oculta cosas, tiene doble contabilidad. Y en su casa sencillamente es una persona que explota, que ve cualquier calidad de televisión, que hace lo que le parece, que no dice la verdad y los hijos lo escuchan, que no es honesto, que tiene cosas escondidas con su esposo o su esposa. El Señor está diciendo, no, usted no permanece en mí, y si no permanece en mí, nada podéis hacer. ¿Sabe, hermano, que la mayor cantidad de aquellos cristianos que se quejan porque hace muchos años están en la iglesia, pero nunca les va bien, pero todo lo que hacen se les fracasa, y yo no sé qué le pasa a Dios conmigo? Es por eso, porque tienen una vida
individual, una vida no de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo a lo que ellos han determinado. No, es que pues cada uno vive como quiere, me decía un cristiano de 16 años. Pastor, cada uno vive como quiere y el Señor le ayuda. Sí, yo no tengo que vivir como vive usted, ni usted tiene que vivir. Qué pena, qué error, porque todos tenemos que vivir como dice Cristo. Y así todos somos parecidos, porque todos caminamos en la obediencia, en la santidad, todos pensamos en lo que es bueno, en lo que es justo, en lo que es etcétera. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Entonces dice, separados de mí nada podéis hacer. 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hasta el 7, porque aquí está como la sustancia de lo que viene diciendo el Señor Jesucristo. Si permanecéis en mí, ¿cómo puedo permanecer en Cristo? A ver, ¿cómo puedo permanecer en Cristo? ¿Cómo puedo permanecer en Cristo? Cuando practico intencionalmente el carácter, el temperamento y pienso como Él piensa. Usted permanece en mí porque tiene mi carácter. Usted permanece en mí porque reacciona como yo reacciono. Usted permanece en mí porque piensa como yo pienso. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, la Biblia está fresca en tu mente y en mi mente. La Biblia entonces hace parte de mi diario vivir. Las cosas que yo decido, las decisiones que tomo, están basadas en la Biblia. La forma en que yo crío a mis hijos están basadas en la Biblia. Los negocios los hago de acuerdo a la palabra. Entonces, y mis palabras permanecen en vosotros. Oiga la sentencia: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y resulta que entonces para el cristiano es tan raro. Si permanecéis en mí y mis palabras, porque los que son honestos dicen, ¿qué querrá decir el Señor con eso? ¿Qué será permanecer en el Señor? Bueno, que las palabras permanezcan en mí, pienso que yo me acuerde a toda hora y que de pronto confiese palabra. Los que no entendían piensan eso. Los que no entendían pensaban que adorar a Dios era permanecer pensando santo, 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 poderoso, que porque en Apocalipsis dice que los ancianos tiraban sus coronas y decían santo, 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 de día y de noche. Entonces no había entendimiento. ¿Qué será lo que quiere decir el Señor con permanecer en Él? Pues sencillo, hermano. Estamos hablando de mi unidad con Dios. Lo tengo todo para empezar a vivir como el Señor, a pensar como el Señor y a reaccionar como el Señor. Otra vez, Dios nos diseñó de tal manera, nos dio una naturaleza divina, un nuevo espíritu, y aparte de eso nos dio como ayuda su Santo Espíritu para que vivamos como Cristo, pensemos como Cristo y reaccionemos como Cristo. Eso es permanecer en Él. Y permanecer en Él es conexión, unidad. Entonces dice el Señor, bueno, usted ha dejado que Cristo sea la parte más importante de usted. Usted permanece en mi Hijo, venga, yo hago morada con usted. Viene el Padre y mora contigo y conmigo. Pues eso es lo que dice la Biblia. Y esa es la unidad que el cristiano debe buscar con Dios. Pero recuerde que el primer paso es, me voy a poner de acuerdo. Ya no voy a decir una cosa que no pienso. Ya no voy a hacer una cosa que no siento, no, voy a hablar conforme a lo que dice la Biblia y voy a aprender, voy a reemplazar los principios que mi papá, mi mamá, los profesores en el colegio, en la universidad me dieron, que ahora hacen parte de mi carácter. No, ya los voy a botar y voy a hacer los principios de Cristo, los fundamentos de la palabra, los voy a hacer parte de mi carácter. Y de hoy en adelante, cada vez que yo vea que alguien me insulta, que pasa algo inesperado, entonces le voy a pedir al Señor que me ayude a estar quieto, que me ayude a ser reflexivo para poder reaccionar como reacciona el Señor Jesús, con mansedumbre y con humildad. Y voy a estar pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude a reconocer qué estoy pensando,
si lo que estoy pensando está de acuerdo a la mente del Señor, porque ya tengo la mente del Señor, pero con la mente de Cristo yo puedo pensar en otras cosas. Con la mente de Cristo yo puedo pensar como piensa en la carne cualquier persona, o puedo pensar como piensa Cristo, pero eso es intencional. Escúcheme, si usted y yo no lo decidimos, no va a pasar. Y esa es la manera entonces en que nos podemos unir al Señor. ¿Sí sabe? Oiga, usted se imagina que cada uno de nosotros en su vida personal, en su vida interior, en su vida íntima, estemos conectados con Cristo. ¿Se imagina la unidad en la iglesia? Y si todos los cristianos de todas las congregaciones hacen eso, ¿se imagina la unidad en la iglesia de todo el mundo? Nadie interpretaría la Biblia diferente, nadie predicaría cosas raras, extrañas, diferentes, solo lo que dice la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo estaría siempre en usted y en mí y en todos los cristianos, gobernando todo lo demás, dirigiendo, inspirando a todo predicador. Entonces ya no habrían, las sectas de error tendrían que desaparecer, porque todo creyente, bueno, no desaparecerían, porque el creyente genuino se alinearía con el Señor, se unificaría con Dios, pero el que dice ser cristiano y no lo es, el que dice ser religioso y no lo es, pues él permanecería buscando la mentira, creyendo a la mentira y bueno, perseverando en el engaño. Pero nosotros, con la mente, con el temperamento y el carácter de nuestro Señor Jesucristo, estaríamos siendo uno solo con Dios, con Papá.